Buenas noches. En un momento donde la economía argentina parece viajar a dos velocidades, de un modo dual, con sectores como la energía, el petróleo, el agro, que son celebrados por Javier Milei, y por el otro lado, lo que está pasando con la economía real, la destrucción de puestos de trabajo, la precarización de puestos de trabajo y el cierre de empresas, los despidos, la otra cara de este modelo económico. En ese contexto nos pareció interesante abrir un diálogo con Martín Guzmán, ministro de Economía durante la primera etapa del gobierno de Alberto Fernández, el último gobierno peronista en la Argentina, que le dio paso a la aventura libertaria, profesor en la Universidad de La Plata, profesor en la Universidad de Columbia, todavía trabajando también sobre ideas que se podrían aplicar en un proyecto económico alternativo. Vamos a hablar con Martín Guzmán de por qué fracasó y por qué cree que está fracasando el modelo que puso en marcha Javier Milei. Bienvenidos a Enemigos del Rey. Martín, bienvenido, ministro de Economía durante la gestión en la primera etapa de Alberto Fernández. Tenés una intensa actividad tanto en Argentina como en Estados Unidos. Estás dando clase en Argentina y contame qué estás haciendo allá. También, soy profesor en la Universidad de Columbia en Estados Unidos y bueno, recién vengo a dar clases en la Universidad de La Plata, que enseño moneda, crédito y bancos. Soy el profesor titular también. Bien. ¿Qué pasa si un alumno, no sé si ocurrirá, se me acaba de ocurrir que ahora que dijiste esto, levanta la mano y dice, profe, ¿por qué fracasó? Habría que definir eso que quiere decir. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué fracasó el plan económico del último gobierno peronista? Bueno, a ver, primero yo dividiría en etapas. Lo primero que le contaría es lo que fue la política económica en los 2 primeros años del gobierno, que fue la política económica de un periodo en donde el país tenía una crisis de deuda muy profunda, no tenía acceso al crédito, y después de eso vino la pandemia. Y después le contaría a la salida de la pandemia qué desafíos se presentaban, qué objetivos había que alcanzar para que el país pueda tener un sendero de estabilidad y por qué no se pudieron alcanzar esos objetivos. Eso es lo que le contaría. O sea, qué se planificaba y qué es lo que efectivamente terminó ocurriendo, sobre todo, bueno, no solamente en los últimos meses conmigo en el gobierno, sino después de cuando yo ya no estaba en el gobierno. Bueno, te pediría ese esfuerzo con quizás más síntesis que la que se puede tener en un aula. Fundamentalmente porque, a ver, valoro tus conocimientos económicos, de hecho es una de las razones de la charla. Quiero que analicemos esta etapa de Javier Milei, que tratemos de pensar juntos lo que viene y lo que puede venir y las alternativas que se podrían generar, pero me parece que es un buen punto de partida mirar un poquito para atrás, así que si vas a desarrollar eso de alguna manera, ¿cómo lo haces? Bueno, a ver, primero, hay un problema que tenía la Argentina por entonces que todavía lo tiene hoy, que es el problema de la inflación. Y hay un problema que tenía la Argentina por entonces, estamos hablando de diciembre del 2019, que se está convirtiendo cada vez en un problema más importante, que es el problema del empleo. En ese momento el problema principal era el desempleo. Hoy es el problema de la falta de recuperación de los salarios reales y está creciendo la informalidad y un poquito el desempleo. En ese momento, diciembre del 2019, lo importante era poner a la economía en marcha y poder tener un plan para bajar la inflación que había llegado al 54%. Eso requería de que algo le dé impulso a la economía, el sector privado se estaba contrayendo,
el Estado tenía que jugar un rol en ese momento contra la corriente, contracíclico, le decimos los economistas, pero no teníamos cómo financiarlo con crédito, con deuda, porque ya no había espacio. Eso es parecido ahora, en el sentido de que ahora no es que hoy podría el gobierno financiar un impulso fiscal con deuda. Eso no se podía, de entonces. Hecho, no han podido tomar deuda salvo los organismos privados, ¿no? Sí, tomaron deuda con acreedores oficiales, o sea, los organismos multilaterales y con el gobierno de los Estados Unidos. Y en ese momento lo que se buscaba era justamente darle ese impulso a la economía sin que aumente la inflación, manteniendo o teniendo un orden en el plano fiscal, que el principal problema a finales del 2019 estaba en el plano de la deuda. La carga de intereses de la deuda era muy alta. Y para expandir el gasto se necesitaba que no aumente el déficit, porque si no, la única forma era con financiamiento monetario. Eso al principio se logró hacer bien. En el año 2019, a finales del año, se aprueba una ley que presenta nuestro gobierno que permite que el gobierno cuente con más espacio fiscal, o sea, poder hacer una política de impulso de la obra pública, de recuperación de la inversión en ciencia y en tecnología y en educación, que había sido muy recortada, sin que eso implique un aumento del déficit porque había más recursos de forma progresiva. O sea, se reinstituye, por ejemplo, el impuesto a los bienes personales, que el gobierno actual bajó muy fuertemente. Y se comienza una reestructuración de la deuda. Bueno, esto es distinto ahora porque en ese momento la carga de la deuda era muy grande. El país gastaba casi 4 puntos del producto en intereses de la deuda. Hoy gasta mucho menos, gasta menos que la mitad de eso en intereses de la deuda, ¿sí? Entonces, tanto entonces como ahora se enfrentaba a la necesidad de poder darle un impulso en la economía, tanto entonces como ahora era importante hacerlo manteniendo coherencia en el plano fiscal. En ese momento hacía falta una reestructuración de la deuda también para lograr eso, pero hay una diferencia importante entre el momento de entonces y el momento de ahora en cuanto a qué acciones puede llevar adelante el gobierno para lograr ir contra ese objetivo. De hecho, este gobierno tiene poco espacio porque cosas de las que se podrían hacer para poder tener más maniobrabilidad para poder impulsar la obra pública, que es fundamental, no lo va a hacer porque sería deshacer lo que el gobierno hizo, como por ejemplo bajar impuestos a los ricos, el RIGI. Pero está bien, yo te voy a llevar en un ratito nomás, yo te llevo a analizar este momento del país y la política económica de Milei. Pero, a ver, no es para autoflagelarse, ¿eh? Estoy pensando cuáles son los puntos donde crees que no pudieron ustedes desarrollar un plan económico que fuera exitoso. A ver, vamos por parte. Al principio funcionó. O sea, los primeros meses, en el 2020, se logró que la economía crezca. Ya en febrero del 2020 la economía estaba en recuperación. Y la inflación había bajado significativamente. Había llegado a 6,5% mensual con el gobierno de Macri. Y en febrero del 2020 fue 2%. La gente no se acuerda de eso. Entonces estaba funcionando muy bien. Después vino la pandemia, ¿sí? Y se administró la situación económica en un contexto durísimo, durísimo. Imagínate que te caen los recursos fiscales porque cae la actividad y las necesidades de gastos son mayores. Era, viste, cada cosa en el límite, cada peso que gastabas tenía que ser, pero recontra importante. Se administró eso bien. La economía se recuperó en el 2021 mucho más rápido de lo que cualquiera pronosticaba. Creció 10,4% el producto. Bajó la pobreza a 5 puntos porcentuales. No hay que olvidarse. Sí aumentó la inflación. La inflación, pero era más baja que con Macri. O sea, no bajó la inflación. La inflación con Macri fue en el 2019 53,8%. Sí. Mirá lo que me decís, le pasa a mucha gente que no se acuerda de esto. En el 2021 fue 50,9%. Sí, sí. Bueno, ¿se entiende? O sea, se volvió a emparejar. Claro, la inflación estaba ahí, no bajó, o sea, bajó nada, bajó poquitito con respecto al 2019. Ese era el desafío. Y la economía ya se había recuperado no solo de la pandemia, sino que había crecido más, la pobreza, como digo, estaba bajando, el empleo creciendo. El desempleo bajó de 13%, que fue el pico, a 7%. Se podía hacer más en el plano de la política económica para seguir teniendo un crecimiento razonable con una economía estabilizándose y bajando la inflación. Sí, era posible, posible desde el punto de vista técnico. Después, desde el punto de vista político, no lo logramos. No lo logramos. Eso te quiero preguntar. ¿Sabés que cuando yo pienso esto que decís vos, ¿no? Cuando aparece la política acá como más que como un aporte, como un problema, me lo había notado incluso, ¿no?
¿Cuándo fue que se quiebra ahí, sobre todo la cuestión política, empiezan los ruidos grandes entre el sector que conduce Cristina Kirchner, la vicepresidenta, y Alberto Fernández, ¿no? Fue cuando se Sí, reestructura a ver, la yo deuda. hablé. A ver, pero déjame ver, yo buscaba 3 puntos. Vos decime, Sí. no, eso no. No, Pero pará. Cuando hubo que poner el cepo más estricto, cuando se acordó con el Fondo Monetario, me hice multiple choice. sí, sí. O cuando estuvo el choque ahí con el subsecretario de Energía, Basualdo, que era de la Cámpora, bancado por el kirchnerismo, y ustedes querían empezar a mejorar el tema tarifa. Yo me acuerdo una frase tuya que yo la compartía, que había tarifas para ricos en el fondo en la Argentina. ¿Por qué? Porque pagaban muy poco. Yo me Sí. acuerdo que pagaba la luz lo que me salía un café con leche con medialunas, y era obvio que eso estaba mal, pero digo, ¿en qué momento fue? Bueno, a ver, ¿Ninguno de esos tres, los tres? te cuento de vuelta. Es un tema del que he hablado tantas veces, Ujú. del que he escrito hace ya años, que hablé con vos, de hecho, en otras Sí, pero entrevistas, vos estamos pero el en público otra. se renueva, Claro. pero el público se renueva. Así que vamos a volver a esto, a pesar de todos los problemas importantes que hay en la economía argentina actual para hablar y pensar Es que hacia lo vamos a adelante. hacer, sí. Pero vamos a volver a esto. A ver, ¿qué hacía falta en ese momento, en el año 2021? Poder afianzar la reducción del déficit fiscal que estábamos teniendo, que, de vuelta, habíamos logrado bajar mucho la carga de los intereses, punto a favor, con la reestructuración de la deuda del 2020, pero había aumentado mucho el déficit primario, o sea, lo que antes de pagar los intereses sería eso. Inevitable con la pandemia. Bueno, listo, la pandemia va cediendo, eso hay que bajarlo. Y hay que bajarlo lo más rápido posible, sin desestabilizar la recuperación. ¿Por qué hay que bajarlo lo más rápido posible? Porque la fuente de financiamiento de ese déficit era mala, generaba inflación, era la emisión del Banco Central. Entonces, y al mismo tiempo hay que hacerlo sin hacer como hicieron otros o como está haciendo el gobierno ahora, que es reprimo gasto. Recorte a las universidades, no tiene sentido. Recorte a la obra pública que afecta a la productividad del país, no tiene sentido. Eso hay que fortalecerlo. Hubo en este punto del fiscal una discusión que después se saldó, pero en ese momento no, que era la de los subsidios al consumo de la energía. Ahí fue un punto en donde no hubo acuerdo a nivel político. Donde, vos pediste, parecía que iba a renunciar el subsecretario y finalmente se lo sostuvo. Claro, sí, que eso tenía que ver justamente con esta situación de la que estamos hablando. Y ahí, ¿qué pasa? El planteo era, hubo un momento en el gobierno de Néstor Kirchner en que el congelamiento tarifario implicaba una redistribución desde empresas que venían teniendo una ganancia muy grande luego de las privatizaciones de los 90 hacia los usuarios. Bueno, bien. Cuando se acaba ese espacio, porque ya el congelamiento se agota en el sentido de que habían aumentado los costos porque todavía había un poco de inflación, y para que las empresas puedan seguir funcionando y proveyendo el servicio, el Estado tenía que dar subsidios, ahí la redistribución es diferente, pasa a ser desde los contribuyentes impositivos hacia los usuarios, y eso ya no es más progresivo. Ese fenómeno fue un problemón, el pico fue en el año 2014. Después, bueno, Macri baja los subsidios, pero exagera con los tarifazos porque aumenta mucho la rentabilidad de las empresas bajo la idea de que esto iba a generar un aumento de la inversión. Claro, no pasó. Pero después, le dio más tarifa, pero no hubo inversión. Claro, pero después pasaba igual que después de los 90. Es decir, uno puede tener cierto congelamiento, pero en un momento se agota. En un momento y ahí fue lo que nos pasó. Empezaron a aumentar los subsidios. Y ahí fue donde se armó el lío porque teníamos distintas posiciones. Una que decía, que fue la que yo dije en público en su momento, esto es pro rico porque esto se está financiando con emisión monetaria y eso sí está pegando a la inflación. No es que no es que es gratis. No, porque no es que está mejorando la demanda por el peso argentino y entonces no tiene un impacto inflacionario. Y había otra posición que decía no. Entonces, eso fue un problema y eso fue el principal problema en el plano fiscal porque eso es mucho dinero. Lo que se proponía en ese momento era una segmentación de los subsidios. Me acuerdo también. Que después se terminó haciendo. La terminó haciendo cuando era el ministro Massa. Ahora, y entonces, después este gobierno, de hecho, la mantuvo. Sí. La mantuvo, después modificó una parte de la segmentación, pero la mantuvo por bastante tiempo. Entonces, ese tema terminó siendo saldado,
pero terminó siendo saldado tarde, y cuando terminó siendo saldado había otros temas que se descolocaron. Que también empezaba, y te pregunto, porque después hubo otro cruce muy fuerte con la renegociación con el fondo, ¿no? Sí. Que terminó siendo no votada por el bloque kirchnerista, la crisis creció, ministros presentando renuncias, realmente una crisis política de órdago. No hubo manera ahí, y ya después me voy para otros temas, pero no hubo manera ahí de tratar de acercar posiciones, no hubo manera de poder llegar a una... que la renegociación era necesaria, de hecho. El tema del FMI, todas las partes del espacio consideraban que tenía que haber una negociación. Nunca nadie dijo, por lo menos, yo hablo, por ejemplo, no sé, Juan Grabois se me enojaría si yo digo todos, ¿no? Porque es cierto, él por ahí tiene otra posición, pero todas las partes que en ese momento tenían mayor poder, lo que querían era que hubiera una renegociación para no tener que enfrentar una situación más disruptiva, porque recordemos que todo ese dinero del préstamo del FMI, que todavía está, la deuda está, se había tomado con el gobierno de Macri y se había gastado toda la... Claro, la deuda es enorme que tomó Toto Caputo. Claro, ¿no? Exactamente, que habían desembolsado 45.000 millones de dólares y habían usado 21.000 millones de dólares para intervenir en el mercado cambiario, para que el dólar no se dispare. Y 24.000 para pagar deuda que después fue reestructurada, deuda con los acreedores privados. Entonces, no estaba esa plata y las alternativas eran, bueno, la plata no está, o tenemos un acuerdo para poder refinanciar la deuda, o sea, dame la posibilidad de dámelo la plata con la que yo te pago vos mismo, es como un asiento contable. Claro. O que la otra, si no había un default, eran esas dos. No había mucha opción. La posición del espacio es ayudar a refinanciarla, pero sin que nos impongan condiciones que desestabilicen el programa económico. Eso fue de hecho lo que se logró. Después lo que pasó fue que sí, se usó eso en el Congreso, se partió el espacio en la votación. Más del 70% de los legisladores votan a favor, parte del espacio del Frente de Todos, una parte importante vota a favor, pero una parte que es la que respondía por entonces la vicepresidenta vota en contra, tuvo mucho impacto en las expectativas y en la gestión. De hecho, ahí los últimos 6 meses fueron de una gestión, no te diría dificultosa, se queda corto, que hay cosas que directamente había que hacer y se iban dilatando y no se podían hacer, así es imposible. Y ahí, bueno, al estudiante de la UNLP que me preguntabas qué le diría, bueno, mirá, ahí sí, vos tenés un programa, puede estar bien, puede estar mal, me lo puedes criticar, lo que sea, pero si es este, es este. Bueno, era ese, pero en la práctica después fue imposible poder darle continuidad. Cuando se implementó, anduvo bastante bien, prepandemia hubo muy bien, pospandemia no se implementó en su plenitud, pero se implementó bastante y, como digo, la economía anduvo mejoró mucho. Después, bueno, es conocido lo que ocurrió desde el año 2022 y la suba de la inflación, 2023 sobre todo, que creció mucho la inflación, y todo lo que eso significó para la economía real y para la gente. Después voy a volver a algo más que me quedó de ese periodo, porque me parece interesante para escuchar tu opinión, pero no quiero dejarte también de analizar este momento que vive la Argentina. A ver, algunas cosas uno puede decir, bueno, algunas cosas había que hacer, tratar de recuperar el equilibrio fiscal, tratar de estabilizar la economía, tratar de bajar la inflación. Cualquier gobierno hubiera tenido que tomar algunas medidas en función de eso. Después podemos discutir cuáles. Pero evidentemente, a ver, los costos son muy grandes y la pregunta es, ¿qué está haciendo mal? Si tenés que señalar qué está haciendo mal el gobierno. A ver, ahora voy a señalar lo que está haciendo bien, mal, ¿qué tenía sentido? Era plantear que la inflación era un fenómeno que había que atacar. Eso tenía sentido. Tenía sentido algo que, bueno, yo de hecho planteé muchas veces, que es que es imposible hacerlo sin atacar el problema fiscal. Es imposible. No, yo te diría, no alcanza. Ya queda demostrado que no alcanza, ¿no? Hoy hay inflación en la Argentina. Es un ajuste fenomenal el que ha hecho, sí. Claro, no alcanza, pero no es posible sin eso, porque si seguís teniendo una fuente de financiamiento mala, la emisión del dinero, bueno, eso te va a pegar de alguna manera. No vas a poder bajar la inflación en un contexto como el argentino actual. Ahora, lo que no está funcionando es desarrollar a la economía y mejorar la calidad de vida de la gente. Eso no está pasando. ¿Sí? ¿Qué ocurre?
tenemos una situación del mercado de trabajo que se deteriora. El esquema económico lleva a un deterioro del mercado de trabajo. Lleva a una economía que son múltiples economías, que van por vías distintas. Tenemos una parte de la economía que le va muy bien, que crece significativamente. Y tenemos otra parte petróleo, energía, minería. A ver, hoy le va muy bien la energía, que es un gran logro del país, no es un logro del gobierno, es un logro del país. Y que presenta una oportunidad muy grande. Pero que también nos puede enfermar. Nos puede generar lo que en la literatura se llama una enfermedad holandesa, si se administra mal ese boom. Eso está pasando. ¿Qué quiere decir una enfermedad holandesa? Una enfermedad holandesa se llama a la situación en la cual el desarrollo de un sector de los recursos naturales te enferma, te daña al resto de la economía, porque genera un aumento de las divisas, te genera más divisas, esas divisas terminan generando una caída en la competitividad de los otros sectores de la economía, que lo que sea cuando la tasa de cambio se aprecia en términos reales, y por lo tanto tenés una caída de los sectores que son tal vez más dinámicos en términos de aprendizaje, que demandan más empleo. Eso es un fenómeno muy estudiado. Ha pasado en muchos lugares que tuvieron un boom de los recursos naturales. Hay países que han usado bien los recursos naturales. A ver, en los casos más conocidos, Noruega, que tiene un fondo soberano que básicamente ahorra, genera un activo, a partir de eso puede financiar mucho más desarrollos de conocimiento, más educación, más tecnología. Australia, que ha usado muy bien la minería. Después de esos países, hoy hay uno que claramente tiene una enfermedad holandesa, está en los diarios internacionales, que es Senegal, ¿sí? Que tiene un boom del gas y sin embargo está teniendo una crisis de la deuda. Y como se le contrae el resto de la economía, el Estado recauda menos recursos y no puede pagar. Bueno, la Argentina hoy está administrando el gobierno algo que es muy bueno, que es el desarrollo de un nuevo sector pujante, dinámico de la economía, lo está administrando de una forma que nos está generando una enfermedad holandesa, o sea, nos está generando un impacto productivo negativo, sobre todo en los sectores que impactan más en la vida urbana. Hoy tenés una caída fuerte de la industria, un repunte en el mes de marzo, pero siempre comparas contra febrero, eso siempre pasa, febrero tiene menos días, y con respecto al marzo del año pasado, que es cuando hubo la corrida cambiaria y después el nuevo préstamo del FMI. La realidad es que está bastante muy mal. Se ve todo el tiempo, las industrias cerrando, despidiendo gente. Lo mismo viene ocurriendo en términos tendenciales con el comercio interno, que está muy asociado también la caída de consumo, al salario real, los malos salarios. Y hay una situación bastante pobre en el sector de la construcción, que también genera mucho trabajo. Claro. Y aquí esto es muy importante porque las economías, para desarrollarse, tienen que todo el tiempo estar aprendiendo a producir mejor lo que hacen. Se aprende produciendo, eso es así. Entonces, cuando vos tenés un esquema que te contrae sectores que son importantes, bueno, eso tiene una consecuencia de mediano plazo. Administrar esto no es sencillo, no es sencillo para nadie. No es que, claro, Argentina, la economía argentina es muy compleja. Pero no solo la economía argentina, administrar este boom, poder lidiar con una situación así, que en principio debería ser virtuosa, no es sencillo. Porque ¿qué ocurre? Lo que todo el mundo le demanda. Vos vas a poner acá, 10 consultores de economía y todos van a estar diciéndole al gobierno, comprar más reservas, comprar más reservas, comprar más reservas. ¿Sí? Fenómeno. Estamos de acuerdo que Argentina necesita más reservas. Ahora, el gobierno se puede dar vuelta y decirle, como cualquier gobierno le pasaría, bueno, contame cuáles son las formas de comprar reservas. Claro. Y hay básicamente 3. El Estado compra reservas, o emitiendo dinero, o tomando deuda, o teniendo más superávit fiscal. Claro. Y ninguna es gratis. Las 3 funcionan aparte ninguna en este es gratis. momento. Si sale a emitir más, tiene más inflación. Si sale a tomar más deuda, con el crédito que existe, porque el crédito externo está carísimo y si lo toma sería muy caro, y si toma interno, obviamente tiene un impacto sobre las tasas de interés y tiene un impacto en la actividad que ya está magra, y si quiere tener más superávit fiscal, buscaría hacer más ajuste, pero eso también impacta en la actividad. Entonces, la realidad, y esto le pasa a cualquiera, es que yo creo que el gobierno no contó bien la magnitud del desafío de comprar reservas. Comprar reservas se hace de alguna de esas 3 maneras. Y las 3 tiene costo. Y eso es algo que como sociedad tenemos que entender.
Pensaba, y me lo trataba de apuntar hoy, ¿no? Hay algunas normas básicas que impuso Milei y me preguntaba si no deberían rescatarse o no. El equilibrio fiscal, no emitir monetariamente para tapar agujeros fiscales, alguna apertura de la economía inteligente, no como la está haciendo él está abriendo a mansalva, un disparate a mi modo de ver, lograr alguna independencia del Banco Central, a pesar de que él tiene ahí un militante en vez de un técnico. Y la pregunta es si alguno de estos puntos, o todos, no pueden ser tomados por la alternativa a Milei, porque hoy lo estaba viendo, es lo que hizo, no sé, la concertación en Chile, lo que hace ahora Petro, lo que intenta Lula. ¿Es posible eso? ¿Lo ves posible? ¿O el nivel de, quizá de cerrazón de algunos sectores del peronismo lo hacen inviable? No, lo que toque hacer para el bien de la Argentina yo creo que es lo que hay que lograr hacer, pero vamos con cuidado con esos temas. Mencionaste creo que 5. Te mencioné, sí. Vamos con el equilibrio fiscal. Bien, fenómeno. En un contexto donde no tenés financiamiento tenés que apuntar a eso, pero importa obviamente no solamente el camino, sino al punto al que convergés. Si vos me decís que una ley de financiamiento universitario de 0,2% del producto te rompe el programa fiscal, entonces tu programa fiscal no funciona. Está claro, buscar la plata en otro lado. 0,2% del producto en inversión en la universidad no te puede estar rompiendo el programa fiscal. Si te lo rompes, que está mal tu programa, es que está hiper frágil. Está claro. Entonces, sí, estoy de acuerdo. ¿El lo cómo? que no estoy de acuerdo, claro. O sea, si vos me decís que tengo que recortar ahí al mismo tiempo que disminuí impuestos a los bienes personales, claro, o a las empresas a los bienes que de van lujo, a exportar y producir a partir del RIGI, les digo, para venir, te bajo todos estos impuestos. Y eso no lo veo bien. Entonces, claro. Pero esto ya no es un tema del gobierno, el equilibrio fiscal. Ya se venía discutiendo hace mucho tiempo. A ver, Kirchner tuvo superávit fiscal. Claro. Los primeros 4 años de Kirchner fueron... Lavagna era ministro de Economía y le explicaba a la sociedad por qué eso había que mantenerlo. Kirchner mismo lo hacía. Cuando uno tiene ese activo hay que cuidarlo. A veces te permite usarlo, que es cuando tenés la mala. Claro. En la recesión del 2008 global, la crisis financiera internacional, el país pudo hacer política contracíclica después de muchísimo tiempo. Sí. ¿Por qué? Porque había tenido eso. ¿Sí? Entonces hay que saber usarlo. Eso sí, número 1, pero no como lo hace este gobierno. No emitir para tapar agujeros. Y eso creo que ya lo hablamos antes. Está claro que a veces no te queda otra de vuelta. Pero bueno, una pandemia. Ahora que lo hagas por demagogia es otra cosa. Esto es otro. En la clase de la que me hablabas, alguien me dice, bueno, pero vos emitiste en el 2020, bueno, el Banco Central, el Tesoro le pidió al Banco Central asistencia monetaria. Decime cuáles eran las alternativas. Decime cuáles eran. O sea, ponele que decía, bueno, 2 puntos menos de financiamiento para el déficit. ¿Qué recortó? No hacía el IFE, no hacía el ATP, que hubiera implicado un muy grande un problema gigante para muchas empresas, que muchas más empresas se hubieran cerrado y mucho más hubiera aumentado el desempleo. Bueno, el Estado argentino hizo algo que no hizo casi ningún país de la región: pagar sueldos. Claro. En la emergencia. Claro, hasta el 50% del fue sueldo para evitar. Enorme para evitar. Pero que fue parte de lo que hizo después la economía creciera mucho más rápido. Ahora, si vos me decís, como decíamos antes, bueno, vamos en el 2021 a mantener la emisión monetaria para subsidiar el consumo de energía. No, ahí sí está mal. Entonces, hay veces que, sí, obvio que no tiene que haber emisión monetaria como punto de convergencia, hay que administrar las transiciones. El gobierno podría decir hoy, miren que la inflación cuesta bajarla, porque si quiero acumular reservas tengo estas 3 opciones que discutíamos antes. Me van a tener paciencia. Exacto. No es fácil esto. Exacto. Todo lo contrario de lo que hace Milei en ese aspecto. Y la otra pregunta era, ¿alguna apertura de la economía gradual, inteligente? Porque la economía argentina estaba cerrada, eso también es cierto. Hay que tener más cuidado ahí, depende. A ver, hay sectores que sí, vos decís, mira, protejo ciertos sectores en términos de que puedan hacer una política industrial de desarrollo en el tiempo y no pasó por 20 años, no tiene sentido. Otro argumento típico del proteccionismo es el empleo, pero eso obviamente tiene un costo para los consumidores. Ahora, ningún país hace que le vaya bien, que sea de tamaño mediano o grande, elimina a cero las tarifas, eso no lo hace nadie. Hay que saber
Sobre ¿Cuál todo es tu con un punto jugador de como llegada? China, ¿no? Con el que no puede competir nadie. No puede competir ni Holanda, ni Alemania, ni Estados Unidos. No se puede. Si no te proteges. A ver, que ha tenido un crecimiento Mm. espectacular de la productividad, pero que también tiene sobreproducción. Hay un sistema de incentivos en donde Sí, se sí, premia sí, a los sí. funcionarios locales, ¿no? Estamos hablando de lo Sí, sí, equivalente sí, a lo que sí, serían sí, aquí sí. las municipalidades o las provincias por nivel de producción. Entonces hay un nivel de producción tan Tremendo. grande que los precios son muy bajos. Eso obviamente para el consumidor externo es como un subsidio, es Totalmente. bueno, pero hay que administrar las transiciones Claro, porque pues si no te quedas sin industria. se queda sin industria y sin empleo. Sí, Sin claro, empleo. las dos Entonces uno cosas. tiene que saber a dónde quiero llegar y cuál es el camino para llegar allí. Esto es todo burdo y a lo bestia. ¿Tenés alguna aplicación para esta obcecación? Porque vos decís, che, pará, no lo hace Trump, no lo hace nadie. ¿Por qué? ¿Qué? No sé, no, sí, bueno, es que hay yo creo que realmente había una combinación de ideología e intereses. La política económica tiene mucho de eso en el contexto actual, ideología e intereses. Así como Ideología decimos, ya lo entiendo porque la ha explicado sí, Milei, parece muy delirante y extrema, pero es ideología. O sea, sí, por lo menos lo defiende todo el tiempo. sí. Y cuando decís intereses, A ver, que en la Argentina los que más ganan son los que mejor están, los que más ganan con este esquema. Eso está muy claro. Cada vez que el gobierno toma una decisión a ver, no solo la minera, ¿no? Los fiscal o sectores cambiaria, financieros, sí, por los supuesto. sectores No, el financieros. sector financiero, los ricos también, ¿no? Los ricos ganan más acá, Sí, está claro. o sea, hay hubo una disminución de los impuestos a quienes más, A los que más tienen. riqueza tienen, en un contexto donde las necesidades eran muy grandes. Uno podía discutir si está bien o mal en el margen, pero a la hora de definir, bueno, cómo arreglamos este lío, cómo repartimos, cuánto va a poner cada uno, ahí hubo un esquema que me parece muy desequilibrado, muy desequilibrado. Yo lo escuché hace poco al presidente de Paraguay decir, nosotros tenemos 3 impuestos nada más, no sé si lo escuchaste. Él dijo que no en tenía, particular, pero un poco conozco la situación. Sí, dijo que tenía IVA, que tenía el 10%, que tenía impuesto a las ganancias, y no me acuerdo qué otro impuesto más era. Bueno, no importa, pero que decía que era muy práctico, muy fácil. Yo quiero aportar, porque a mí una de mis grandes preocupaciones desde que arrancó este gobierno es que Milei tenga en la cabeza el modelo paraguayo, que es, nada, esto, un país sin industria, un país con la macro estabilizada, pero con unas desigualdades impresionantes, sin salud pública. Yo estaba en Paraguay hace poco, por eso lo sé, sin rutas. Las rutas están, salís de la parte de Asunción, está todo destrozado, los caminos. Se vienen para acá los paraguayos, ¿por qué? Porque buscan mejor educación, mejor salud. Siempre lo digo con respeto y cariño por los paraguayos, que tengo todo. Pero digo, ese es como el modelo que estaría en marcha, ¿no? A ver, si queremos ser un país de ingresos medios altos, eso no funciona. No funciona en ningún lado. Pero no hay un 20-30% de gente que está bien, como de pronto sí, puede si pensar. haces eso, es un poco hacia donde estamos yendo. Claro, eso digo, ¿no? Sí. Y eso es lo que me preocupa, porque eso es un país sin clase media, un país sin industria, sin clase media, sin universidad, a propósito de esto, ¿no? Sí, sí. En gran medida parece que fuera ese el modelo. Y no sé si son dos economías de tamaño muy distinto. Claro. Pero hoy lo que estamos viendo es que el deterioro del sistema productivo se transforma en un deterioro del mercado de trabajo y el sector que termina absorbiendo el empleo expulsado por los sectores formales es el sector de los servicios, claro, que va en esa dirección. Igualmente que yo. De baja productividad. Baja calidad. Y lo que necesitamos es una economía donde el capital tenga una productividad más alta, donde las personas tengan una productividad más alta. Para eso hace falta que tengamos inversión en infraestructura adecuada, que es complementaria de la inversión privada, que si no tampoco aumenta, que es muy importante que aumente, pero para eso tienen que estar las condiciones dadas. Y necesitamos cuidar la inversión en capital humano. Después, obviamente, el Estado puede usar ciertas palancas, como fue en su momento YPF con la nacionalización, claro, para el desarrollo de Vaca Muerta, como hoy estamos viendo, como podría haber sido Profértil para el desarrollo de una industria de fertilizantes más grande. Se desprendió de Profértil. Exacto, el gobierno no tiene una política industrial, no tiene una política productiva, y todos los países del tamaño de la Argentina para arriba que se desarrollan lo hacen habiendo tenido una política así. No, o sea, obviamente. Bueno, mirá cómo se abrazan a YPF, ¿no? Eso está claro. Sí, bueno, pero no lo usan en serio. En ese aspecto. Y para que no me quedo sin contestar esto que te decía, si ves que es posible que el peronismo, el progresismo, la alternativa que se pretenda construir para tratar de disputarle poder a Milei,
puede tomar algunas de estas cuestiones, volvemos otra vez, ¿no? A pensar con más criterio el equilibrio, la emisión, determinadas cuestiones que yo veo que se han aplicado en otros países, en gobiernos progresistas incluso, ¿no? Te decía, desde Chile, Colombia, Brasil. ¿Lo ves posible o en Argentina es muy difícil eso? Cosas que me parece que está bien impulsar. ¿Hace falta una reforma de la Carta Orgánica del Banco Central? Yo hoy creo que sí. Uh-huh. Pienso que sí esa reforma debería quitar ciertos grados de libertad para el financiamiento al fisco. Uh-huh. Me parece que eso, de última, si hacen falta, si viene una pandemia, uno va al Congreso. Si el Congreso dice que no es implicarle un costo, sí se pierde agilidad, sí. Pero es la consecuencia a veces del abuso de la discrecionalidad. Pero hay otro tema, que es para que no pasen cosas como la que está haciendo este gobierno, que es que toma deudas desde el Banco Central y son totalmente opacas. No sabemos qué pasó con el swap, cuáles fueron los detalles, qué interés se pagó, cuando se canceló el tramo que se había activado, cómo se canceló. El gobierno hace un uso muy opaco del Banco Central y son deudas en definitiva de los contribuyentes de la Argentina, que son los dueños del Banco Central. ¿Okay? Entonces, hace falta una reforma. Estoy anotando, reforma del Banco Central. Una reforma que corrige cosas que se hicieron durante el periodo de esto. La última fue cuando Cristina era presidenta, pero que también corrige cosas que hacen falta corregir por lo que está haciendo el gobierno actualmente. Bien. Eso hace falta. Bien. De las cosas que me decís. Sí. Mandame al punto siguiente. ¿Qué más? No, ¿y qué otras cosas te parece que una fuerza progresista o el peronismo debería incorporar que no lo ha hecho, que lo ha llevado a fracasos? Bien, yo creo que lo que tuvo el peronismo, y bueno, esto fue por ejemplo Pero ahora en una discusión que te dicen, che, armemos algo para lo que viene. Claro, pero por eso, te quiero decir lo que tuvo para decir lo que falta complementar. Lo que sí tuvo fue la valentía de usar instrumentos del Estado para promover el cambio estructural, como pasó, por ejemplo, con Vaca Muerta, y lo mismo se puede replicar con otros sectores de la economía. Y una gobernanza adecuada, como fue el caso de YPF, una empresa que cotiza en bolsa, que el Estado tiene la acción de oro. Lo que no tuvimos fue una coherencia macroeconómica en el tiempo. Hubo en un momento desequilibrios que empiezan a hacerse más claros a partir del 2011-2012. Después, bueno, cuando llegamos al gobierno en el 2019 dijimos sí, pero después en la propia gestión, después de la pandemia, o todavía con pandemia, pero ya la pandemia más tranquila, fue muy difícil poder encauzar eso y bueno, ya sabemos cómo terminó a fines del 2023. Entonces hay que combinar la parte que está bien, que tiene el peronismo del rol del Estado, una palanca, con lo que faltó. Y después sí tiene que haber una mejor institucionalidad. Hay que tener el Estado bien ordenadito, también desde la institucionalidad. No es que pueden proliferar fondos por fuera esto es más técnico, pero por fuera del Tesoro Nacional, con menos niveles de control. Tiene que ser muy prolijo todo del Estado, un control muy claro de los recursos públicos. A propósito del Estado, discutir la eficacia también del Estado. Porque si mucha gente votó a alguien que decía voy a romper todo con una motosierra, por lo menos preguntarse, ¿no? ¿Qué estará pasando? ¿Estará funcionando bien? ¿Le estará llegando la educación a la gente? ¿Le estará llegando la seguridad a la gente como corresponde? ¿O la gente está harta de que la maltraten y de pronto dice, y sí, rompe todo? No, ni hablar. Bueno, ahí pero no se habla de esto. No, de eso por supuesto hay que hablar. Yo te hablo de sí. Suelo hablar de los temas que, ahora que domino lo del Estado, más. Sí, que del Estado, pero por supuesto que cada tiene la parte, a ver, si vamos a invertir en infraestructura pública, tiene que estar muy claro cuál es el programa que más aumenta la productividad, la interconectividad del país, etcétera. Si vamos a hablar de la educación, si vamos a gastar lo que sea, 6 puntos del producto, 7, lo que sea. El tema es cómo claro. el Estado sea eficiente, ¿no? Sí, que no que desaparezca, pero que sea eficiente. No, de eso ni hablar, y me gustaría escuchar más también de eso. No se toca, es una pena. Y lo otro, que te nombraba lo de Paraguay, que él decía esto es muy sencillo, los impuestos, 3 impuestos, que uno parecía, qué bien, uno dice, pero claro, después mira para adentro Paraguay y decís, qué mal. Ahora, Argentina que tiene, no sé cuántos impuestos, porque cada uno dice su número, pero tiene una gran cantidad de impuestos. Y hay, por lo que sé, superposiciones, etcétera. ¿No debería haber una reforma fiscal impulsada por el peronismo? Yo no entiendo. Tuvo 12 años con mayoría en el Congreso y no hizo una reforma fiscal. No, se hicieron varias. Pero una integral. Lo que decís es no hubo hubo una una gente, que ordene, claro, que armonice. Que ordene este despelote. Eso
hay mucho por hacer. Si me preguntas, o sea, yo conozco el paño, estuve en un lugar donde lidias con múltiples y múltiples restricciones. El federalismo fiscal argentino es muy complicado. La coparticipación funciona de una forma que es muy complicado. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires es fuertemente penalizada por el sistema de coparticipación federal. Aporta una cantidad muchísimo de recursos significativamente mayor que la que recibe. Se puede protestar, pero para cambiarlo eso es un juego de suma cero. Es extremadamente complicado para cualquiera. No es que es el peronismo. Tampoco lo hizo ninguno. Ninguno logró ordenar eso, porque eso es de todo el sistema. Una reforma en serio requiere de un nivel de consenso político elevadísimo. Sí. Porque es nación, provincias y entre las dos cámaras tenés que poder agrupar a los distintos espacios políticos para avanzar de esa manera. Entonces, no te diría que es un problema del peronismo en particular ese. No, me parece que es un problema del país como un todo. Bien. ¿Pensás que se va a poder hacer algún tipo de consenso? Yo digo lo que escucho del peronismo, ¿no? Escucho el sector que dice, hay que valorar el equilibrio fiscal, tener una propuesta menos rupturista con los sectores empresarios, los sectores económicos, para que el anuncio de un posible gobierno peronismo no cree pánico. Eso escucho por un lado, un sector. Y está el otro sector que está pensando en cómo pone retenciones a la exportación de petróleo o qué hace con la renta de las retenciones del campo, cómo se reparte. Parecen dos músicas diferentes. ¿Se pueden conseguir armonizar o estamos otra vez con dos posiciones muy reconciliables dentro del peronismo? Yo no creo que el kirchnerismo sea esto último solamente. Me parece que no es justo con el kirchnerismo eso. No es justo. Me parece que eso está sobresimplificando la cuestión. Sí, me parece que el gran problema es mostrar cómo vamos a hacer para poder impulsar la economía sin desequilibrar lo fiscal. ¿A quién se lo vamos a cobrar? Que si vamos a meter más la obra pública y la inversión en educación... ¿Quién pone la plata? Claro, ¿quién la va a poner? Ese es el tema. Esa es la gran pregunta que cualquier espacio tiene que poder responder si es que dice que el Estado va a tener un rol más importante. O sea, ¿a quién se lo vas a cobrar? ¿Qué vamos a deshacer de lo que hizo Milei? ¿Qué más se puede hacer? Uno puede ir a puntos que no... Vamos, una cosa es hacerlo, otra cosa es deshacerlo. Deshacer es mucho más fácil, mucho más difícil que hacer. A veces cosas que son irreversibles en la política por cierto tiempo. Lo que perdiste de recaudación anticipada, eso no lo recuperás. Lo podrás recuperar más adelante. Los beneficios del RIGI, bueno, una ley que aprobó el Congreso y que hay inversiones que yo creo que hubieran ocurrido de cualquier modo y hubieran dejado mucho más en términos de valor a la sociedad argentina y no, eso no va a ocurrir. Entonces, el nivel de restricciones para cualquier espacio que gobierne va a ser mayor porque en el medio pasaron cosas. Te quiero hacer una pregunta de las que me quedaron de la etapa anterior y después te vuelvo a la actualidad. Hay ahora un gran escándalo, me interesa tu opinión, ¿no?, judicial en relación a lo que pasó en la etapa de Sergio Massa. Está saltando ahora que se están trabajando sobre los permisos de importación. Hubo empresarios que accedían al dólar oficial y se hicieron millonarios porque después lo vendían a 200% más caro. ¿Qué opinión te merece eso? Que investigue la justicia. Tengo cero información. Nosotros nos manejamos, la política económica en ese momento, la Secretaría de Comercio no llegó a estar nunca en el Ministerio de Economía. Esto creo que me estás hablando refiere al periodo del 2023, dijiste. Sí, no, el periodo final, el de Massa. Claro. Que son temas que si hay dudas sobre eso, la justicia tendrá que investigar. No tengo información. Pero sabes que empresarios hicieron mucha plata. No tengo información, no he hablado con nadie sobre que haya sido parte de eso, la verdad. No. Bien. En relación, vos te fuiste del gobierno con una inflación de mensual. El último año entero la inflación interanual fue 50,9%. El último interanual, considerando junio, 62%. Después con la toma de la parte de Massa y se fue al demonio. Llegó a 200 y pico, ¿no? 211%. 211%.
que después hace un cálculo medio raro, Milei, para justificar su devaluación, ¿no? Pero más allá de esto me pregunto, la valoración que tiene la gente con la estabilidad es alta. De hecho, le dio un gran plafón a Milei. Se lo sigue dando incluso, ¿no? A pesar de que seguimos con una inflación parecida a la que tenías vos en algún punto, en algún momento. ¿Por qué no se pudo hacer nada? Porque vos decías, bueno, si se fue Guzmán, vienen para hacer algún plan de estabilización. Eso lo pensé yo en el momento, digo, qué sé yo. Y no pasó. ¿Tenés alguna explicación? La verdad que yo ya estuve afuera y una vez que estás afuera es difícil entender lo que está pasando. Hubo un conjunto de temas, yo creo que el aumento, hubo varios puntos de la política económica que uno podría discutir. En su momento el aumento de la tasa de interés en la Argentina, que bueno, el propio FMI decía que era la política para atacar la inflación, no todos en el FMI, pero algunos, en la Argentina generaba inmediatamente más creación de dinero porque implicaba remunerar deuda que tenía plazo de 30 días, que eran las LELIQs. Entonces eso, mientras se hacía un esfuerzo importante, porque al principio, cuando Massa es ministro, al principio logran bajar el tema, logran en lo fiscal ir frenando parte del problema que se venía viviendo en esta disputa política previa o estos problemas políticos previos. Logra ordenar bastante ahí, pero la parte financiera es la que hace más que contrapeso con el aumento de las tasas de interés. Y después hay otros temas. ¿Por qué no se pudo? Ahí me escapa, pero bueno, o sea, sí puedo analizar lo que fue la política económica. Creo que hubiera sido bueno para la Argentina poder haber tenido continuidad aquello que veníamos llevando adelante nosotros, que estaba funcionando realmente, y hacer más de eso, o sea, poder hacerlo en su totalidad. Y bueno, son temas que está bien, hay que discutir y pensar para lo que viene. ¿Estás participando de algunas discusiones o estás en el mundo académico y no te metes tanto en la política? No, bueno, yo tengo un think tank de economía y miro la Argentina todos los días, acá en la Argentina, con un equipo, con compañeros, Guillermo Hank, Ramiro Tosi, y demás, estamos viendo todas estas cuestiones, así que sí, miramos mucho el día a día, y sí tengo mucho diálogo con gente que es parte de la política, que les interesa ser parte de esto. Yo en particular lo hago desde este lugar, yo me estoy enfocando en analizar la situación económica y entender qué se puede hacer. Viste que hubo una gran polémica con Keynes, ¿no? Esa es la figura que denosta todo el tiempo con mucha virulencia a Milei, y es la que trata de reivindicar Kicillof. Pero ni siquiera estamos hablando Keynes refiere a lo que fue una crisis macroeconómica, una depresión económica, con un problema muy grande financiero, una caída de los bancos, y qué rol puede tener el Estado para hacer política macroeconómica contracíclica. No es la discusión de la Argentina actual, estamos hablando de cómo puede hacer el país para tener un plan de desarrollo donde no estés matando a los sectores que generan empleo. Nada que ver, o sea, que no tiene ni sentido meterse ahí. Porque están el gobierno, el presidente, agarrando esta página cuando hay que mirar esta página. Claro, eso es lo que pasa. Vos sabés que, mira, le quiero hacer una pregunta que estoy seguro le interesaría a Maxi Montenegro, que es uno de los grandes especialistas en economía que hay en el periodismo argentino, porque antes de ayer lo escuché a Melconian hablando de esta cosa de los 2.000 millones de dólares que se van a manos de los argentinos todos los meses, por distintas razones, para pagar viajes, compras, atesorar, que es como un flujo permanente. Él dijo incluso esta frase, se lo llevó puesto a Macri, y el gobierno tiene este problema ahora. ¿Hay forma de solucionarlo o vos ves que puede estar en peligro? Porque los economistas ortodoxos se lo vienen diciendo, atención, que ahí hay un problema. No, pero lo que pasa es que, tenés al mismo tiempo 3 otros factores que te explican por qué el dólar se mantiene relativamente estable. Con el gobierno, con el Banco Central comprando reservas, que son el crecimiento de las exportaciones del agro y de la energía, la liquidación de divisas de las empresas argentinas que toman deuda en el exterior, y el hecho de que el mercado percibe que detrás de Milei está el que emite los dólares, claro, que es Estados Unidos, en particular el gobierno actual de los Estados Unidos, y que eso protege a la estabilidad cambiaria.
Por eso es que, sí, el gobierno está pudiendo financiar un déficit básicamente, está pudiendo financiar una formación de activos externos que es elevada, que es lo que estás planteando, se llama así, sí. con estas otras fuentes de ingreso. Y el año pasado, los préstamos del FMI, o sea, los desembolsos del FMI. Eso es lo que viene ocurriendo en Argentina. O sea, si vos me preguntás, ¿tiene sentido esa política cambiaria? Y desde el punto de vista productivo y macroeconómico no, pero no alcanza, no es solo un tema cambiario, porque tendría que complementarlo con todo el tema fiscal y la política industrial. No es solo un tema cambiario. Si fuera tan fácil, bueno, es un valor del tipo de cambio, se mueve y se resuelven los problemas. No es así. Es mucho más grande que eso el problema. Ahora, desde el punto de vista cambiario, es una elección del gobierno, entendiendo que cualquier otra cosa, si sale a comprar reservas para que el tipo de cambio esté más alto, bueno, es lo que te digo, la inflación tiene más presiones. Es así, no es fácil para nadie. Qué complejo. Es complejo y nada es gratis. No es que salir a comprar reservas es gratis. Ya para finalizar, ¿qué pronóstico le das si te animás a hacerlo? Si este es el rumbo, si este es el camino. Está en lo que dice, no, se la va a bancar, por eso es tan importante la elección en los Estados Unidos, ¿no? Sí. Porque está esa visión de que papá Trump te salva. Pero digo, en este sendero, ¿qué pronóstico le haces al gobierno? Noviembre es una fecha importante porque es la elección de medio término, la elección legislativa en los Estados Unidos. De acá a noviembre veo un poco más de lo mismo. Veo que, bueno, obviamente bajar la inflación cuesta, pero puede estar orillando el 2% mensual, pero que en esta economía es difícil porque si el gobierno además quiere ir más a fondo, tiene que hacer cosas que terminan pegando en la actividad o no junta reservas, que la situación del empleo también va a estar parecida, no hay recuperación de los salarios reales, y eso es lo que hay, esto es lo que tiene para ofrecer este esquema económico, veo un poco más de lo mismo. ¿Te arrepentís de haber pasado por la función pública? No, en absoluto, no, porque todo lo que se pudo hacer en un contexto que era dificilísimo para la Argentina, por el contrario, digamos, en la vida me siento mejor de haber podido estar en ese lugar haciendo cosas que eran... el potencial de desastre era enorme en el momento de la crisis de la deuda, la pandemia, así que bueno, no, lo siento así. ¿Volverías? Sí. Gracias, Martín. No, por favor, gracias.